Fue un estado islámico que duró más de 600 años. Sus territorios se extendieron por vastas áreas en 3 continentes: Europa, Asia y África. Fue fundada por Osmán I, hijo de Ertugrul, en el año 1299 y terminó con la caída del imperio en 1924. El origen de los otomanos. El origen de los otomanos se remonta a la tribu Kayi, un grupo de tribus turcomanas Oguz, que habitaban Asia Central, pero que fueron sometidos a la invasión mongola y obligados a emigrar hacia el oeste en dirección a Anatolia, donde se establecieron bajo el gobierno del sultanato selyúcida de Rum en el año 1123 después de Cristo. Su líder, Süleyman Shah, los trasladaba de una región a otra, así que después de establecerse en Anatolia, decidió emigrar hacia la cuenca del Éufrates, pero murió ahogado mientras cruzaba el río. La tribu se dividió en 2 grupos después de su muerte. Un grupo decidió regresar a su tierra natal en Asia Central, y el otro grupo decidió regresar a Anatolia bajo el liderazgo de Ertugrul, hijo de Süleyman Shah. Ertugrul y sus seguidores se unieron al servicio del estado selyúcida y lucharon con él, logrando sus glorias. Y cada vez, el sultán selyúcida le daba a Ertugrul algunas tierras en la región de Ankara, hasta que Ertugrul murió en el año 1281 después de Cristo, y le sucedió su hijo Osman Mehmed, hijo de Ertugrul, fundador del Imperio Otomano. Etapa de fundación, desde 1299 hasta 1451. Esta etapa comienza con Osman liderando la tribu tras la muerte de su padre y declarando la independencia de los selyúcidas tras su derrota ante los mongoles, y continúa hasta el final del reinado de Murad II, el 6º gobernante del Imperio Otomano. En esta etapa se fundó el Imperio Otomano, se independizó, creó su ejército regular, unificó Anatolia bajo su mando, conquistó ciudades de los Balcanes y llegó hasta Europa Central, y firmó treguas y tratados con el Imperio Bizantino. Se convirtió en un estado soberano e independiente, con gran importancia entre las demás naciones. La etapa de poder y expansión desde 1451 hasta 1595. Esta etapa comienza durante el reinado de Mehmed el Conquistador, el 7º gobernante del Imperio Otomano, y continúa hasta el final del reinado de Solimán el Magnífico. En esta etapa, el Imperio Otomano se expandió enormemente. Constantinopla, Estambul, el bastión más importante del Imperio Bizantino, fue conquistada por Mehmed el Conquistador. Los chiitas que se rebelaron en Asia Menor fueron sometidos por el sultán Selim. El califato pasó del Imperio Abasí al Imperio Otomano durante el reinado del sultán Selim, y se puso fin al sultanato mameluco. Egipto, Hiyaz, Yemen, Siria y el Magreb central fueron conquistados, y todas estas regiones se unificaron bajo el Imperio Otomano. El imperio también añadió partes de Europa del Este a sus dominios. Y en ese periodo el Estado experimentó una organización política y legal, un afianzamiento de la justicia, un desarrollo civilizado y cultural, una apertura a diversas ciencias, artes y letras, un gran interés por la arquitectura, la construcción de palacios, la apertura de caminos y la construcción de puentes, y una recuperación económica general como resultado del control sobre las tierras agrícolas y las rutas comerciales. La etapa de recesión y suspensión. Entre los años 1566 y 1774 después de Cristo. Este período se extiende desde el reinado de Selim II, sucesor de Solimán el Magnífico, hasta la firma del Tratado de Küçük-Kaynarca, en el cual el Imperio Otomano cedió muchos de sus territorios a Rusia. En esta etapa comenzaron a aparecer signos de debilidad en el imperio, y la flota otomana fue derrotada en una batalla naval contra el ejército europeo durante el reinado de Selim II. Sin embargo, después de la destitución de Mehmed IV,
El caos se extendió nuevamente y las derrotas se sucedieron, y partes de los países europeos y los Balcanes fueron ocupados. Esta etapa se caracterizó por el intento de recuperar las regiones y países que fueron arrebatados al Estado y no se conquistaron nuevas regiones. Hubo varias guerras con Rusia que terminaron con la firma de un tratado en 1772, a cambio de la cesión de muchos territorios por parte del Estado otomano a Rusia, y el Estado otomano se hundió en la debilidad. Etapa de debilidad y disolución de 1774 a 1818. Tras la llegada al poder del sultán Selim III, intentó implementar reformas generales en el Estado y el ejército. Aprovechó que las naciones europeas estaban ocupadas en la guerra para organizar y modernizar su ejército, y se alió con los ingleses para acabar con la campaña de Napoleón en Egipto y lo consiguió. Sin embargo, no pudo acabar con los genízaros, que continuamente provocaban disturbios en el ejército y finalmente lograron derrocar y asesinar a Selim III. Después se rebelaron contra Mustafa IV y lo derrocaron, y en su lugar nombraron a su hermano Mahmud II. Y el sultán Mahmud II pidió ayuda a Prusia para repeler el ataque del gobernador egipcio. Los países de Europa intervinieron para hacer las paces entre el gobernador de Egipto y el sultán otomano. Este último intentó recuperar los territorios de Egipto y el levante del gobernador de Egipto, pero el ejército otomano fue derrotado. Mahmud II falleció y le sucedió Abdul-Mejid I, que intentó recuperar los territorios del Levante con la ayuda de los barcos de guerra británicos y austriacos. Las ciudades del Levante volvieron al Imperio Otomano y después se firmó un acuerdo entre los países europeos y el Imperio Otomano llamado Convención de Londres sobre los Estrechos. Estableció un régimen para los estrechos que estuvo en vigor hasta la Primera Guerra Mundial. Durante el reinado del sultán Abdul-Mejid, primero hubo muchos conflictos internos y el imperio fue llamado el hombre enfermo de Europa debido a su declive, sus numerosas divisiones internas y su debilidad. Y durante el reinado del sultán Abdul-Hamid II, tuvo lugar la crisis armenia, donde los armenios exigieron mejoras en sus condiciones e intentaron una revolución, pero el sultán envió a sus ejércitos y los derrotó. Los judíos intentaron establecer un hogar nacional en Palestina, pero el sultán emitió un decreto prohibiendo la migración judía a Palestina. Pero se vio obligado a abdicar en favor de su hermano Mehmed V, quien no tenía el poder real del Estado, ya que el poder estaba en manos del ejército, y el Imperio Otomano perdió Libia, su último bastión en África. Luego vino la Primera Guerra de los Balcanes y con ella el Imperio Otomano perdió los territorios que le quedaban en los Balcanes, lo que llevó al éxodo de cientos de miles de musulmanes a Turquía. Y cuando estalló la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, el Imperio Otomano se alió con Alemania contra Rusia. Entonces los aliados lanzaron una gran campaña militar en la península de Gallipoli con el objetivo de establecer un paso entre los mares Blanco y Negro y capturar Constantinopla para rescatar a Rusia de su aislamiento y rodear a Alemania. Sin embargo, esta campaña fracasó. La flota inglesa fue derrotada y fue un gran desastre para los aliados, así que decidieron atacar al Imperio Otomano en sus posesiones en Oriente Medio, y también se apoderaron de las posesiones alemanas en el Lejano Oriente y el Pacífico. Y los árabes fueron movilizados contra los otomanos en acuerdo con Gran Bretaña, a cambio de que se les concediera su independencia. El jerife de la Meca, Hussein, se rebeló contra los otomanos y los expulsó del Hiyaz, y se unió a las fuerzas británicas para tomar el control del Levante. El Imperio Otomano perdió gran parte de sus territorios y se firmó el armisticio de Mudros con los aliados, y en virtud del cual los otomanos se retiraron de la guerra. Tras la Primera Guerra Mundial,
la etapa de la caída. Meses después de la firma del tratado, la flota naval aliada atacó y tomó el control de los puertos del Mar Negro. Los aliados ocuparon los territorios turcos, lo que provocó una revolución nacional contra esta ocupación, liderada por Mustafa Kemal Atatürk, quien se negó a rendirse ante la ocupación griega en Esmirna. Después se estableció en Ankara y declaró que su gobierno era el legítimo. Buscó establecer un nuevo gobierno y parlamento. Se impuso al sultán el Tratado de Sèvres, que firmó obligado en 1920. En virtud de este tratado, la mayoría de las áreas cercanas a Estambul pasaron a Grecia, y Siria quedó bajo el control de la ocupación francesa, e Irak, Palestina y Transjordania bajo la ocupación británica. Pero Mustafa Kemal Atatürk y sus compañeros rechazaron ese tratado y sus cláusulas. Hubo varias batallas entre la resistencia turca y las fuerzas griegas que terminaron con la liberación de las tierras turcas y la firma del Tratado de Lausana, que puso fin a los términos del Tratado de Sèvres. Con esto terminó el reinado del Imperio Otomano, y Turquía se declaró república oficial en 1923. Uno de los líderes más destacados del Imperio Otomano, Osman Bey, hijo de Ertugrul, 1299-1326, fue el fundador del Imperio Otomano, logró transformar el sistema tribal en un emirato y declaró la independencia del sultanato selyúcida y consolidó sus relaciones con los emiratos turcomanos a su alrededor. Se autoproclamó Padişah al-Uthman, es decir, monarca de la dinastía otomana. Y cuando falleció, en 1326, su emirato abarcaba 16.000 kilómetros cuadrados. Orhan, hijo de Osman, gobernó desde 1326 hasta 1362. Al principio de su reinado conquistó Bursa, la ciudad bizantina más importante de Anatolia, y la convirtió en la capital de su estado. Formó un ejército regular dedicado a la lucha y declaró la independencia oficial del Estado otomano en 1335 tras la caída del Ilcanato. Ordenó que se escribieran las leyes, se acuñara la moneda y transformó su emirato en un estado. Cruzó con los otomanos a la costa europea en 1352. A su muerte, el Estado otomano alcanzó una extensión de 95.000 kilómetros cuadrados. Murad I, hijo de Orhan, gobernó desde 1362 hasta 1389. Conquistó Edirne, la ciudad más importante de Anatolia después de Constantinopla. Luego conquistó ciudades de los Balcanes, introduciendo a los otomanos en 5 nuevos países: Bulgaria, Serbia, Albania, Kosovo y Macedonia. Bajo su reinado, el tamaño del Imperio Otomano aumentó a 500.000 kilómetros cuadrados. Bayaceto I gobernó desde 1389 hasta 1402. Completó las conquistas de los Balcanes con grandes victorias y expandió su territorio hacia el centro y oeste de Europa. Al final de su reinado, el Imperio Otomano alcanzó 942.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, fue derrotado y capturado por los timúridas, lo que llevó a la fragmentación y dispersión del imperio tras su muerte. Murad II, 1421-1451, fue el sexto gobernante del Imperio Otomano. Ayudó a estabilizar la situación del Estado y logró varias victorias sobre el Imperio Bizantino, lo que los obligó a firmar una tregua con él. También venció a Hungría y Serbia, y Venecia firmó una tregua y acuerdos comerciales con él después de un asedio de 5 años. Bosnia declaró su lealtad al Imperio Otomano bajo su reinado. Mahoma II, también conocido como Mahoma el Conquistador, 1451-1481, conquistó Constantinopla, Estambul, en el año 1453, poniendo fin al dominio bizantino. La declaró capital del Imperio Otomano y se la llamó Islambol, ciudad del Islam. Se le conoció como Mahoma el Conquistador,
Conquistó Serbia, Morea, Valaquia, Moldavia, Bosnia y Herzegovina y conquistó Trebisonda. Falleció antes de la conquista de Italia. Selim I, desde 1512 hasta 1520, fue el noveno sultán otomano. Luchó contra los chiitas y los sometió a su gobierno. Unificó las provincias islámicas y conquistó el Cairo, anexionando Egipto y el Hiyaz, Yemen, Siria y Marruecos central a su gobierno tras múltiples batallas. Durante su reinado, el califato islámico pasó del califato abasí al otomano, después de que el último califa abasí, Muhammad III al-Mutawakkil, cediera el califato al sultán Selim, quien se convirtió en emir de los creyentes y califa de los musulmanes. El sultán Selim logró convertir al Imperio Otomano en una gran potencia regional unificada. Solimán el Magnífico, de 1521 a 1566. Su reinado se conoce como la Edad de Oro del Imperio Otomano. Este periodo se caracterizó por un gran poder, estabilidad y riqueza. Durante su gobierno se creó un sistema legal unificado y se organizó el presupuesto general. Construyó palacios, mezquitas, bibliotecas, hospitales, carreteras y puentes, dio la bienvenida a las artes, la literatura y las diferentes ciencias, y expandió el Imperio Otomano para incluir regiones de Europa del Este. Selim III, desde 1789 hasta 1803. Cuando llegó al poder, el imperio necesitaba reformas internas en todos los ámbitos. Entonces, se esforzó por limpiar las rutas comerciales marítimas de piratas, reparó las brechas y construyó fortalezas sobre ellas, y construyó varios buques de guerra modernos, y trajo varios ingenieros suecos y franceses para fundir la mayoría de los moldes de artillería, y trajo expertos y oficiales franceses para entrenar a las tropas y mejorar la fuerza del ejército. Y cuando Napoleón Bonaparte ocupó Egipto, el sultán Selim III se alió con los ejércitos ingleses para expulsar a los franceses, y tuvo éxito en eso, y firmó un tratado con los franceses, e intentó controlar a los genízaros que buscaban la discordia en el ejército, y no tuvo éxito en eso porque se rebelaron contra él. Y los ingleses lo sitiaron debido a su alianza con los franceses, y pudo romper el sitio después de la ayuda de los franceses. Y los genízaros avivaron la discordia en el ejército contra él, y lograron deponerlo y encarcelarlo y asesinarlo. Abdul Hamid II, de 1876 a 1909. Fue el 34º gobernante del Imperio Otomano e implementó reformas internas en el país. Abrió escuelas para niñas, se preocupó por aumentar el número de escuelas secundarias y primarias, construyó una estación de transporte y el ferrocarril de Hiyaz, y transformó la institución de correos y telégrafos en un ministerio en 1877. También estableció el servicio de correo de la ciudad en 1901, e instaló infraestructura telefónica en Turquía y fundó un hospital infantil en Sicily en 1899 y un hogar para ancianos en 1906. Se negó a permitir el asentamiento judío en Palestina y sofocó la rebelión armenia. Debido a los disturbios que surgieron, abdicó en favor de su hermano Mehmed Reshad en 1909.